Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompaña Santiago Narváez. Él es investigador de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Ustedes pueden encontrar esta red con la siguiente dirección electrónica: www.r, luego el número 3, luego la D de dedo, .mx. Y con él platicaremos sobre los planes que tiene el gobierno de modificar la Ley General de Población y, de serle posible, también la Ley General en materia de desaparición forzada. Aquí el tema es que estas modificaciones, estas reformas implicarían cambios a la CURP, clave única de registro de población, y también se crearía una plataforma única de identidad, que yo le llamaría plataforma única de identidad digital. Bueno, Santiago está con nosotros. Santiago, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti por invitarnos a este espacio. Gracias a ti. Por favor, ¿qué implica que prospere, que pudiera prosperar el proyecto de que la CURP, la clave única de registro de población, incluya los datos biométricos de la población y que esta CURP sea obligatoria? Pues hay varias preocupaciones que nosotros hemos expresado alrededor de la creación tanto de esta, digamos, identidad digital y la inclusión de datos biométricos como parte de esta, como también de la plataforma única de identidad que se plantea en ambas leyes que tú acabas de mencionar, la Ley General de Desaparición Forzada y la de población también, ¿no? Eh, Tiene varias implicaciones para la privacidad de las personas, puesto que como está redactado el proyecto, lo que plantean es que el gobierno haga obligatorio el uso de esta identificación biométrica, que los datos biométricos son datos que se obtienen a partir de mediciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, de nuestras huellas digitales, del iris, de nuestro rostro. Son datos que surgen a partir de nuestro cuerpo y que por lo tanto no podemos cambiar. No podemos, si son vulnerados, no podemos cambiarlos, a diferencia de una contraseña, por ejemplo. Entonces, el gobierno lo que plantea es hacer una identificación que esté ligada tu identidad a estos datos y por otro lado, y que nos parece también sumamente preocupante, es que plantea que todos los servicios, porque así está escrita ahorita el proyecto, todos los servicios y todos los, tanto privados como públicos, hagan uso o digamos que limiten el acceso a estos servicios a la población al registro de tu identificación, ¿no? De tu identidad. Entonces, esto significa que, por ejemplo, si tú quisieras ir a comprar algo en la tienda de la esquina, como por cómo está escrita la ley ahorita, ¿no? Si quieres contratar un servicio de telefonía, si quieres pagar la luz, contratar internet, pagar el internet, todo esto tendrías que tú identificarte, utilizar esta identificación digital para hacer el, como digamos, el pago de todos esos servicios o acceder a todos esos servicios. Y cuando tú te identificas, pues lo que pasa es que el gobierno está llevando un registro de todo lo que estás tú haciendo, ¿no? Todos los servicios a los que tú estás teniendo acceso. Esto significa pues que el gobierno, en caso de que, digamos, perdure este proyecto en esa forma, pues tendría un registro de toda la población, prácticamente, de todas las cosas que están haciendo las personas. Y esto, pues, es sumamente preocupante porque le da al gobierno, pues, una herramienta de vigilancia masiva porque conoce, pues, todo el comportamiento de la población, prácticamente, ¿no? O sea, tú al observar estos registros, pues tú puedes conocer dónde viven las personas, con quién se relacionan, qué es lo que consumen,
cuánto dinero tienen, en dónde trabajan, cuestiones de salud también, cuestiones de religión. Son aspectos sumamente íntimos, ¿no? Que podría el gobierno tener conocimiento. Y esto es preocupante desde el punto de vista, digamos, del derecho a la privacidad, aún siquiera sin considerar, pues, el contexto en el que vivimos en el país, ¿no? Que es un contexto en el que realmente hemos visto que los gobiernos, tanto la administración actual como administraciones pasadas, han tenido muchos problemas en la gestión de datos personales de las personas. Pues hay muchas noticias, sobre cómo se han filtrado bases de datos, y también, pues, está todo el contexto de la colusión y de la corrupción de autoridades, ¿no? Que, pues, es muy preocupante que esta información, mediante, pues sí, mediante corrupción, mediante colusión entre autoridades del gobierno y, por ejemplo, el crimen organizado, pueda terminar en manos de estas, pues, entidades criminales que podrían explotar estos datos, pues, para cometer muchos delitos, ¿no? Para tener acceso a información de toda la población, determinar quiénes son blancos, por ejemplo, para secuestro y, pues, conocer dónde viven. Son varias cosas, ¿no? Que se pueden derivar del conocimiento de esta información y que es sumamente preocupante, te digo, no solo por el aspecto de la privacidad y del efecto que la imposición de una identificación como plantean y que sea obligatoria, o sea, que realmente no puedes tener una alternativa o tú elegir si deseas darle tus datos al gobierno, pues plantea esto, ¿no? Y quisiera pues nada más un poco antes de terminar con esta intervención, regresar un poco al tema de la privacidad y cómo esta, digamos, iniciativa lo que busca en parte es, em, pues, otorgar el derecho o proteger el derecho a la identidad de las personas. Eh, Sin embargo, dado que es obligatoria y dado que esperamos que puede tener pues varios impactos en cómo las personas eligen desarrollar su identidad, por ejemplo, está todo el tema de pues las personas trans, cómo se va a determinar si pueden elegir o no su género en este proceso y todos pues todo lo que se va a derivar de esto, pues también nos preocupa, ¿no? Que realmente no es una herramienta que al ser obligatoria, pues realmente no está viendo por tu derecho a la identidad, sino más bien está creando un sistema de identificación para el gobierno. Y en cuanto a la plataforma única de identidad, Pues es preocupante porque lo que buscan es, como te decía, centralizar toda esta información de nuestros comportamientos y cruzarlo con otras bases de datos que el gobierno ya tiene. Y pues como está también, hay otra reforma, pues sí, otra reforma legal que implica que varias autoridades de seguridad tengan acceso libre a este tipo de bases de datos. Esta es la ley en seguridad de inteligencia. Entonces, estaremos hablando que todos estos datos podrían ser accesibles por Guardia Nacional, por el Ejército, por policías estatales, por el Centro Nacional de Inteligencia, los cuales podrían acceder a esta información sin autorización judicial, por ejemplo. No hay controles sobre cómo se accede a esta información, y tampoco hay realmente controles sobre los motivos que podrían utilizarse para, pues, tener acceso a esta información, ¿no? Nosotros también, por otro lado, hemos hecho investigaciones sobre cómo las autoridades actualmente tienen acceso a información, autoridades de seguridad tienen acceso a información de las personas, por ejemplo, en el tema de los datos conservados por empresas de telefonía. Y hemos visto que, pues realmente, por un lado hay autoridades que no tienen facultades y que tienen acceso a esta información. Por otro lado, también, si bien se considera que para tener acceso a esta información tienes que, como autoridad, solicitar la autorización judicial previa, pues hay un mecanismo de excepcionalidad que se está abusando. Estamos viendo que en la mayoría de los casos las autoridades piden
acceso a esta información diciendo que se trata de casos de secuestro o que la vida de las personas esté en peligro, tienen acceso a estos datos, digamos que sin autorización judicial previa. Y el procedimiento, la ley lo que establece es que en estos casos tienen que pedirle después la ratificación a la autoridad judicial para poder utilizar esos datos. Lo que hemos visto es que las autoridades en la mayor parte de los casos que utilizan esta medida de excepcionalidad lo que hacen es decir, tuvimos acceso a estos datos, pero ya no nos, digamos que ya no fueron útiles para la investigación, entonces ya no necesitamos utilizar los datos, los vamos a desechar y ya no pedimos autorización judicial, ¿no? Entonces esto pues se presta mucho a que, por ejemplo, como te digo, a partir de actos de colusión o de corrupción, que las autoridades de seguridad utilicen esta medida para obtener datos de personas que pues realmente no tienen ningún vínculo ni son sospechosas de ningún delito, y que se utilicen estos datos, pues digo, no sabemos realmente cómo es que se utilizan, pero sí podría ser, pues, para otorgarlos al crimen organizado o para perseguir a opositores políticos. Todo esto ya pasa, ¿no? Ya lo hemos documentado. Y por otro lado, pues también tenemos toda la historia del uso, por ejemplo, del malware Pegasus en el país, ¿no? Se ha documentado que se utiliza para perseguir a opositores políticos, a periodistas, a defensores de derechos humanos, que son herramientas que supuestamente se deberían utilizar, pues, para cometer delitos, para hacer investigaciones, por ejemplo, en el tema también de desaparición forzada, y pues están utilizando para todas estas cosas, ¿no? Que son ilegales y que pues realmente implican un abuso del poder e implican un deterioro del sistema democrático, ¿no? Porque están realmente persiguiendo a pues personas que están denunciando como los abusos de la autoridad, ¿no? Y la autoridad pues quiere callar estas voces. Ujú. Se persigue a las víctimas o a quienes son allegados a las víctimas y se Exacto. deja en la impunidad a los presuntos responsables de los crímenes. Justamente, sí, pues en el caso de Ayotzinapa fue muy claro, ¿no? Se documentó cómo se utilizó este software para espiar, sí, a las víctimas, los familiares de las víctimas, inclusive a los expertos independientes del GIEI, en fin, inclusive hasta al secretario, ¿no? Que estaba en ese momento Encinas, investigando este caso. Ujú. ¿Qué se debe de hacer? O sea, nosotros como ciudadanos de a pie, Ujú. ¿podemos hacer algo o estamos inermes? No, yo creo que nos han hecho pensar que no tenemos poder, cuando realmente el poder de los gobernantes recae en las personas. Nosotros le otorgamos ese poder a las personas y por la misma forma, si ellos cometen abusos o si están, digamos, realizando pues este tipo de iniciativas que realmente no representan nuestros intereses o que parece que no representan nuestros intereses como están planteadas ahorita, pues podemos exigirles, ¿no? Em, Nosotros estamos, pues sí, desarrollando una campaña para llamar un poco, hacer un poco más conciencia sobre este tema. Es algo que estamos preparando, en estos momentos y pues sí, como que queremos sí hacer un llamado a la población en general como para poder organizarnos. Pero pues como ciudadanos de a pie sí podemos hacer varias cosas. Hablar de este tema con nuestros familiares, ¿no? Si estamos preocupados por el tema, pues socializar el tema, porque hay muchas personas que ni siquiera saben que está pasando esto. Yo creo que ese es un primer paso. Eh, y pues digo, después hay que buscar formas también para oponernos, si es que pasa esta ley, para oponernos a otorgar nuestros datos biométricos, ¿no? Entonces, pues sí, hay varias cosas, digo, hay que organizarnos, también estamos un poco, pues como organización estamos pensando en, te digo, en esta campaña, estamos también buscando tener comunicación con varios colectivos de personas buscadoras, como para también expresarles nuestras preocupaciones y poder, eh, pues, tener diálogos y poder como organizarnos también. Ajá, Por último, Santiago, en esta ocasión, que ojalá se pudiera repetir. seguro. Mm,
Da la impresión de que es una medida esta, la del espionaje digital o la de la inteligencia digital o la del control digital, que es una medida de simplemente carácter nacional. Pero el servidor de ustedes, quien habla, tiene claro que, por ejemplo, el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el entonces primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau, los tres ya no están en el poder, una serie de convenios en materia de seguridad regional dentro de lo que es América del Norte. Y en uno de esos convenios, el entonces presidente López Obrador convino en compartir información digital. Luego, en la reciente visita que hizo la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, a Palacio Nacional con la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, también le pidió que se compartieran datos digitales, por ejemplo, de lo que pasa en la frontera sur de México. Entonces, su servidor tiene la impresión de que no es una medida solo de alcance nacional, sino de alcance global, o por lo menos regional. Sí, pues sí, como dices, hay una tendencia en el mundo por la búsqueda de pues, realizar estos registros de la población y por los gobiernos para obtener pues esta información como para poder administrar más que gobernar, ¿no? Yo un poco creo que va por ahí el asunto. Y es algo que hemos visto en otros países ha pasado y hay proyectos, por ejemplo, del Banco Mundial que han incentivado la adopción de este tipo de sistemas en otros países. Pero hay, digo, hay varios ejemplos. En la India ya llevan mucho tiempo con una identificación digital de este tipo y pues se ha prestado para cuestiones de vigilancia, pero también se ha visto que el sistema ha resultado en efectos discriminatorios, ¿no? Personas que no pueden, que tienen algún tipo de discapacidad o que se les borran, por ejemplo, las huellas digitales con los años, se quedan sin acceso a servicios, ¿no? En India esto ha provocado inclusive la muerte de personas que no pueden tener acceso en condiciones de muchísima vulnerabilidad, que no pueden tener acceso a apoyos para obtener alimento, ¿no? Entonces, pues es muy preocupante porque también esto abre la puerta, eh, pues a que el gobierno también pueda, digamos, ejercer medidas punitivas de esta forma, ¿no? Te borra, digamos, del sistema o hace que tu identificación no funcione y pues te quedas sin acceso prácticamente a ningún servicio. Además, digo, de sí, todos los impactos que también puede tener, por ejemplo, en otras poblaciones, como la población migrante, que no podría tener acceso a estas identificaciones, pues no podría tener acceso a todos los servicios que quieren que te la pidan, ¿no? Como para poder tener acceso al servicio. Inclusive, y pues en México también, como tú dices, esta es una iniciativa que existió antes. La secretaria pasada, una de las secretarias pasadas en la administración de Andrés Manuel, la secretaria Cordero, también presentó una iniciativa de ley que en ese momento no mencionaba nada sobre el tema de desaparición forzada, pero que era la misma iniciativa. Digamos, querían crear una identificación digital con los datos biométricos de las personas, esta gran base de datos. Entonces es algo que lleva ahí en el interés de los gobiernos. Y yo diría que, o sea, inclusive desde administraciones pasadas, el PRI, el PAN también han buscado el desarrollo de estas identificaciones, ¿no? Entonces, que en este momento también lo liguen al tema de desaparición forzada sin realmente justificar cómo es que esto va a ayudar y si a mí, de hecho, pues me preocupa que esto se pueda utilizar aún más para desaparecer a las personas, dado que, pues muchas veces es el mismo gobierno que realiza estas desapariciones y que tendrían la información total de las personas, pues sería más fácil para ellos hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema que está pasando aquí en México, que se ha querido lograr desde hace muchas administraciones y que
globalmente ya está pasando y también se está pues desarrollando, ¿no? Creo que también con todos estos acuerdos que dices entre Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos también firmó un acuerdo de intercambio de datos con Costa Rica y Costa Rica ahorita también está, digamos, en discusiones para desarrollar una identificación de este tipo. En ese tema, México ha compartido datos de personas migrantes con Estados Unidos, por lo menos desde 2018, está muy bien documentado. Nosotros hemos documentado que existe un acuerdo desde ese entonces para compartir información biométrica de migrantes detenidos en México, que por ejemplo en 2024 se capturaron cerca de 40,000 datos de 40,000 personas migrantes detenidas en México y fueron transferidas, no sabemos a qué autoridad. Pero esto, digamos, ya está pasando, ¿no? Un poco lo que nosotros creemos es que ahora Estados Unidos también quiere tener acceso a la información de toda la población mexicana, ¿no? Para identificar, pues, cuando llegan a Estados Unidos y también para deportarlos y perseguirlos. Entonces también digamos que se liga a esto, ¿no? A toda esta persecución también internacional. Por último, me llamó la atención una de tus expresiones, bueno, toda la entrevista ha sido muy ilustrativa, pero tú nos dijiste que los gobiernos quieren esta información más para administrar que para gobernar. ¿A qué te refieres con eso, Santiago? Pues un poco los gobiernos eh, digamos que a partir del neoliberalismo, más o menos, los gobiernos han transicionado un poco hacia comportarse como entidades privadas, más que como públicas, en el sentido de que pues le tienen que dar servicio y acceso y protección de derechos a toda la población sin importar quién seas, ¿no? Estas herramientas pues también permiten mucho digamos, la forma en que los gobiernos tienen esta información les permite dar pues la asistencia pública a las personas a partir de una estrategia sobre los votos, ¿no? O sea, basada en votos, en cómo ganamos votos, castigar a las personas que no votaron por ti, también se podría prestar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es un poco eso, que el gobierno está buscando digamos que tener clientes más que personas ciudadanas, ¿no? Y pues este tipo de información les permite hacer eso. También, por ejemplo, les permite, también hay una preocupación que esta información se utilice para rasurar información de personas desaparecidas, o sea, el número de desaparecidos, al decir como, sí, tuvimos, o sea, digamos que hay una denuncia de una persona desaparecida y después el gobierno dice, pero tenemos que se utilizó el CURP en esta tienda hace un mes, ¿no? Y pues está muy difícil saber que realmente la persona fue a esa, o el gobierno nada más pues creó ese dato de alguna forma. Es como manipular, digamos, esos datos también, pues yo digo que es una parte, una forma de administrar eh, pues la justicia más que otorgar acceso en el sentido de que estás pues digamos que controlando, ¿no? O manipulando a la población y enfocándote en la población que podría, digamos, tener un interés en votar por ti. Ajá. Muchas gracias, Santiago. Nos queda claro entonces, salvo tu mejor opinión, que este gobierno aplica en este sentido las mismas políticas de control y seguimiento que los neoliberales y que en realidad pues también aplica las políticas que le interesan al gobierno de los Estados Unidos y a entidades multinacionales como el Banco Mundial. Sí, así es. Sí, este No es un, falto a la verdad. sí, sí, sí. Sí, este, como te digo, es un proyecto que ha sido, pues, promovido por estas instituciones neoliberales, ¿no? Ajá. Santiago, infinitas gracias. Ojalá y, por ejemplo, cuando esté la campaña que están preparando, la podamos comentar aquí en este espacio. Claro que sí, Jorge, cuenta con ello. Muchas gracias a ti por el espacio y la entrevista. Muchas gracias a ti. Y como siempre decimos, gracias a usted
porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.